fe de reino. En victoria, contentos, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, ¿no? Poderosamente. Pues quiero saludarlos a todos, les doy la bienvenida. Oh, vean quién está allá, Sergio y Mariana, bienvenidos, de verdad, bienvenidos. Ellos fueron parte de la iglesia hace años, cuando estábamos en la otra sede todavía, y qué bueno, bienvenidos a esta que también es la casa de ustedes. Muy bien, el año pasado, en algunos domingos estuvimos predicando sobre la renovación de la mente. Y es que Dios nos ha estado moviendo mucho en este aspecto, incluso no solamente nosotros como congregación hemos sido movidos, sino también a través de nuestra cobertura de los apóstoles Sosa de Honduras. También han estado hablando de esto últimamente y incluso pues nos invitaron a ser parte de la escuela de renovación del pensamiento que varios de ustedes están tomando o que estamos tomando, y que yo creo que nos ha puesto a pensar muchas cosas hasta ahora lo que hemos visto, sobre todo por qué tenemos los pensamientos como los tenemos, la mente como la tenemos, a razón de que, perdona ya, si, o sea que me pueden cuadrar estas luces. Es que están que titilan y yo creo que eso molesta. Gracias, Jonathan. Y la mente, pues es una mente donde tenemos muchas batallas, muchas, constantemente. Desde que estamos pequeñitos tenemos batallas. ¿Y todo por qué? Por muchas razones. Y en gran parte también por la cultura que hemos recibido, por lo que empezamos desde pequeños a adquirir, y una manera de pensar que no es la manera de pensar de Dios. Si fuera la manera de pensar de Dios desde pequeño, estaríamos muy bien, no tendríamos ese problema. Pero realmente crecemos con una cantidad de situaciones en nuestra manera de pensar y batallas que tenemos que nos pone a dudar, nos pone a tomar decisiones incorrectas y nos llevan a cometer muchos errores en lo que estamos haciendo en esta vida. Pero bueno, el Señor quiere renovarnos, eso es lo bueno. Y en medio de un mundo tan difícil que estamos viviendo, sabemos que si tomamos en cuenta lo que Dios está diciendo de nosotros en primer lugar, y de lo que está diciendo de lo que nosotros somos capaces de hacer a través de lo que pensamos, pues entonces vamos a salir victoriosos. Esa es la buena noticia, podemos ser victoriosos. Yo no sé si les ha pasado que de pronto cuando en la mañana te despiertas, sabes, piensas en el día y dices, bueno, hay varias tareas que hacer, tengo varias cosas que hacer el día de hoy, y empiezas el día y dices, bueno, pero voy a orar, voy a orar, voy a leer la palabra, y de pronto agarras tu celular. Por eso a veces no es tan bueno agarrar el celular, sino agarrar más bien la palabra, la Biblia, la palabra en la Biblia y no en el celular. Yo no digo que no sea una buena ayuda el celular, porque en cualquier momento tú puedes consultar a la mano una palabra, ¿no? Porque la tienes ahí en el celular. Pero en la mañana yo creo que es bueno que tú agarres tu libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque empiezas a ver el celular y entonces empiezas a distraerte. Empiezas a ver que tienes algún correo que no hayas leído y lo miras y después terminas yéndote hacia unas noticias, empiezas a ver cosas ahí y ves que de pronto el Face donde ves a familiares o amigos con porque el Face es como un monumento, se me fue el volumen ya, un monumento a veces al ego, ¿no? Que a la gente le gusta mostrar mucho lo que hace y sacar pecho por eso, y a veces sus vidas son terribles, pero bueno, no es el tema. Pero entonces dice, este sí cómo le ha ido de bien, ¿no? Mire todo lo que está logrando. Y entonces empiezas como a deprimirte y empiezas a decir, yo la verdad creo que es que estoy equivocado, yo debería abandonar todo esto que estoy haciendo porque no estoy dando la talla. Y si estás prestando el servicio en la obra del Señor, tienes algún ministerio, a veces dices, yo como que mejor quiero como botar todo, quiero abandonar. Y terminas mal, o sea, el día no comenzó tan bien que digamos, y eso que la intención era, voy a orar, ¿no? Voy a orar. ¿Les ha pasado? Sí. O muy a poquitos nos ha pasado.
Entonces, eso dice, tú piensas, yo como que yo mejor dejo el ministerio, ¿no? Y entonces, ¿eso qué es? Una guerra en el cerebro, una batalla. Empieza a salir una batalla en tu mente. ¿Será que sí? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que no? Bueno, todos pasamos por esas luchas. Y el problema es que también muchos hemos comprado una mentira, ¿saben? A veces muchas mentiras hemos comprado, pero hay una que hemos comprado y es que nosotros somos víctimas de nuestros pensamientos. Pero ¿yo qué puedo hacer? Si es que me vienen a la mente y me atormentan esos pensamientos, ¿no? Pero la verdad es que no podemos ser víctimas de nuestros pensamientos porque tenemos autoridad sobre ellos. Tenemos autoridad sobre nuestros pensamientos. Y Dios nos ha diseñado para luchar la batalla en nuestras mentes. El Señor desea que tengamos mentes sanas, ¿sabes? Él quiere que tu mente esté sana, y no esté en esas batallas. Pero debemos ser conscientes que también a veces hay daños cerebrales, a veces causados también por problemas de salud. Y entonces ahí no podemos hacer mucho, ¿no? Pero en muchos casos también son problemas de consejería, de orientación para saber qué es lo que debo hacer. Y muchas personas están más allá de lo que es la medicina o la consejería porque lo que tienen son como espirales en el que creen que no pueden interrumpirse, que vienen y vienen a la mente y eso uno tras que otro atacan. Pero yo les digo que hay esperanza. Que hay esperanza y de eso vamos a hablar hoy. Hay esperanza porque Dios no está quieto. Él no está quieto. Y Él puede cambiar las cosas en sus mentes. Él las puede cambiar. Y yo quiero que vayamos a una palabra que es un salmo escrito por David, porque David, como todos nosotros, también tuvo sus batallas, sus luchas. Pero él iba y buscaba al Señor. Y dice en el Salmo 139, versos 23 y 24. Vamos a leerlos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba, aquí dice, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo creo que todos queremos ir por el camino correcto. Lo que pasa es que a veces buscamos el camino correcto en nuestro propio entendimiento, en nuestros propios pensamientos errados. Y pensamos que estamos haciendo bien las cosas. Fíjese que les hablaba al principio de la cultura. La cultura nos lleva a creer que lo que hacemos está bien. La cultura de un país, la cultura de una familia, la cultura que yo adquirí de pronto en mi educación desde pequeño, donde fui a estudiar. Y entonces digo, eso es lo correcto, pero hay demasiados errores. En la Escuela de Renovación de la Mente estábamos viendo precisamente por qué somos tan diferentes los latinos a los países del norte de Europa, fundamentalmente, como Finlandia, Dinamarca, o en misma Alemania, o los japoneses. ¿Por qué somos tan diferentes cuando nosotros tenemos, si vamos a ver, tenemos muchos más recursos, mucho más riquezas en esta área o en esta zona del mundo que allá? Y decía el conferencista, decía, es que tenemos todo y no tenemos nada. Y ellos no tienen nada y tienen todo. Entonces es tremendo. ¿Por qué? Por nuestra forma de pensar, nuestra mente. Y nuestra mente siempre nos lleva a ser a veces mediocres y conformistas con lo que somos, con lo que recibimos. No, yo nací en una familia pobre, ni modo, tengo que ser pobre. Tú no tienes la culpa, como decían ahí, de nacer en una familia pobre. Eso no es tu culpa. Pero sí es tu culpa quedarte en ese nivel de pensamiento. Porque tú tienes que pensar diferente. Por eso es tan importante renovar nuestra mente. Y la mejor manera de caminar en lo correcto, porque nosotros no vamos a ser ni japoneses, ni vamos a ser europeos. Pero sí somos hijos de Dios. Y podemos tener la mente de Cristo en nosotros. Amén. Y es que muchas veces vamos por el camino equivocado y ¿sabe lo que nos terminamos diciendo?
Ni modo, soy así. ¿Qué le voy a hacer? Me tienen que aguantar prácticamente. O yo no voy a cambiar, ¿para qué? En mi familia siempre hemos sido así. Que de pronto eres más mal hablado, hablas con grosería. Sí, así me formaron, así crecí y así seguiré siendo mal hablado. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto, ¿cierto? Debemos entender entonces que la batalla de nuestras mentes es una batalla de la luz contra las tinieblas. Así como cuando vemos los dibujos animados, ¿no? El diablito con el angelito ahí batallando, ¿no? Y mandando un dardo y el otro mandando el otro, ¿cierto? Es como una batalla que hay ahí. Y es que el enemigo siempre va a querer venir por nosotros. Y ustedes me podrán decir, ¿cómo así que viene por nosotros? Claro, él sabe por dónde meterse. Y él se mete a través él es muy sutil, ¿no? A través de nuestros teléfonos, a través de nuestras redes sociales. Y entonces trabaja con nuestro desánimo, viene por nosotros con mentiras, ¿no? Que hemos creído durante mucho tiempo, porque terminamos creyendo todo ese tipo de mentiras. Y lo que hoy quiero hablarles es de una profunda reconexión y renovación de nuestra mente. ¿Y saben cómo se logra esa renovación o esa reconexión? Cuando nosotros nos centramos en la persona de Jesucristo. Y eso hace que cambiemos nuestra cultura por la cultura del reino. Ya no vamos a seguir pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto, sino lo que dice la palabra es lo correcto. Y que si yo hago esto y trabajo para lograr caminar en esto, en hacer una inmersión en el reino de Dios, pues mi vida necesariamente va a cambiar. Mis amados, aquí esto está lleno de promesas que nosotros, muchos no conocemos, pero muchas las desperdiciamos o simplemente pensamos que no es para nosotros. Y ahí no dice nada de que esto de pronto no aplica en los mexicanos, esto aplica en los ingleses. ¿Dice eso la Biblia? O dice, de pronto esta partecita sí aplica en los mexicanos, pero esto no. La Biblia es para todos, para todo ser humano que quiera entender que podemos ser renovados, que podemos ser cambiados y que no nos conformamos por lo que hemos sido hasta que recibimos a Cristo, sino que podemos ser totalmente diferentes para cumplir un propósito que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si queremos hacer algo que valga la pena en esta vida, pues vamos a tener que caminar en un poder que no es el nuestro. Hay que partir de ese hecho, porque es que muchas veces hemos creído que todo es a través nuestro, en nuestras propias fuerzas, y no. A nosotros nos dan unas herramientas diferentes en la palabra, que hay un poder por encima del nuestro, que es el poder de Dios actuando en nosotros. Un poder que se nos ha dado gracias a Jesús y que tenemos que aprovechar todo esto maravilloso que hemos recibido en nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces no lo aprovechamos, simplemente sabemos que soy salvo y como que me conformo con ser salvo. Y qué bueno, sí, es cierto, nos morimos y nos vamos con el Señor, pero ¿eso es suficiente? ¿Eso es lo que el Señor quiere? Les cuento algo, en los últimos 20 años se ha descubierto más sobre el cerebro humano que en 2000 años atrás. Hoy en día hay muchas herramientas. Anoche que hablamos con nuestra hija sobre estos temas y decíamos eso, es que hoy en día es muy diferente, hay demasiadas herramientas para poder trabajar nuestra mente, nuestras emociones. ¿Y sabe dónde están entonces esas herramientas? Simplemente de la comprobación de la palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente no dice que eso lo decía la Biblia, porque ni saben que lo decía la Biblia, pero cosas que decía la Biblia hace miles de años, las están descubriendo ahora, las están entendiendo de cómo funciona el cerebro. Y entonces entendemos mucho más que antes cómo es que funciona, ¿no? Ese órgano maravilloso que Dios diseñó, que es nuestro cerebro, y que la ciencia, como les digo, la está confirmando últimamente, esas verdades.
¿no? Por ejemplo, la ciencia ahora está descubriendo que nuestras emociones son un subproducto de nuestra forma de pensar. ¡Oh! Es que las emociones, antes pensaban que las emociones se daban ahí nomás, y estaban ahí, y que eran producto también de un sufrimiento o de algo que pasó en su vida. No, es un subproducto de lo que pensamos. Lo que pensamos nos lleva a sentir una emoción, pero eso lo dice la Biblia. La Biblia lo estaba diciendo hace mucho tiempo. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo crees? Dale un aplauso bien fuerte. Si crees que tiene la mente de Cristo, dáselo. Y el apóstol lo llama tener la mente de Cristo. Y Pablo en sus escritos habla más de la mente que cualquier otro libro en la Biblia. Él se metió mucho en esto. Quiero que vayamos ahora a 2 Corintios 10:5. Ahí mismo, de Pablo, carta de Pablo, la segunda carta de los Corintios, en donde dice, derribando, aquí en la versión Reina Valera dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A la obediencia a quién? A Cristo. Entonces renovar nuestra mente también se trata de ser obedientes, claro. Claro, porque tú no vas a pretender que vas a renovar tu mente solo por estar ahí sentado. Estuve en la iglesia, el pastor habló, pero poderoso sobre la mente, la renovación, voy a salir distinto, ahora sí. No, también nos implica ser obedientes a su palabra, porque si lo obedecemos, vamos a caminar en lo que es la cultura del reino. Entonces, aquí dice en esta palabra que tenemos el poder de destruir, que tenemos la autoridad para controlar nuestra mente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. Lo podemos hacer. Entonces podemos deducir que no somos víctimas de nuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? No somos víctimas de ellos, porque tenemos el poder de derribarlos. Aunque debemos tener responsabilidad sobre ellos, que es diferente. Tomar responsabilidad sobre lo que estamos pensando, ¿no? Pero para eso tenemos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado sobre nuestros pensamientos. Hayden Tozer, que fue un pastor norteamericano a principios del siglo XX, él decía algo, dice, el que pone a Dios en el lugar que se merece, que Dios merece, habrá dado con la solución de 1000 de sus problemas. El que pone a Dios en el lugar que merece, o sea, pone a Dios en el trono, encima en su vida, como la cabeza de su vida, como el centro, va a lograr solucionar miles de los problemas. Mejor dicho, no miles, todos. Porque lo que está hablando es de que todos, que Dios puede solucionar todos tus problemas. Y Pablo vivía pensando de esta manera, y de acuerdo a como pensaba, fue que él vivió. Entonces tenemos la solución en nuestras manos, ahí la tenemos. El hecho de que estés aquí es un paso para decir, ya voy en camino a la solución. Los de afuera, los que están afuera, o que no quisieron venir hoy, te están perdiendo. Pero tú estás en camino a la solución a tus problemas. Amén. Pablo, en esa vida que ya tenía con Cristo, lo único que él deseaba era obedecer a Dios. Estar donde Dios quería que él estuviera. Y es así como él camina o parte para Filipos cuando él quería irse para Asia, hacia Macedonia. Y sin embargo, él dijo, yo quiero irme para allá, pero Dios claramente dijo, te vas para Filipos, allá tengo un plan para ti. Y Pablo obedeció y se fue para Filipos. Y qué maravilla, en Filipos fue encarcelado. Se fue para una cárcel. ¡Wow! ¡Qué Dios tan duro que tenemos!, ¿no? ¿Cómo le hizo eso al pobre Pablo? Pobre Pablo, ¿no? Hay una novela en Colombia que era Pobre Pablo. Pero Pablo se fue
y estuvo encarcelado. Y yo pregunto, ¿por qué a veces obedecer a Dios trae circunstancias tan difíciles? Nadie quiere eso para su vida. Y el enemigo es experto en hacernos pensar o en hacernos entender que es mejor abandonar todo. ¿Qué haces tú por allá yendo a esa iglesia? Mira cómo está tu vida, ¿ha cambiado? Yo veo que tienes muchos problemas. La familia lo ataca a uno mucho con eso, los que no son creyentes. Pero es que claro, como se fue de sus orígenes, se apartó del camino, como le dicen a mi esposo y una tía, es que te apartaste del camino. No, sí me aparté del camino, pero es que ahora estoy en el camino correcto, que es otra cosa diferente. Pero bueno, entonces el enemigo quiere hacerle meter a uno todo eso. Y yo personalmente en algún momento tuve esos pensamientos también, de dejar todo, y ya siendo pastor, tuve esos pensamientos, de dejar de pronto decir, ay, como que ya no quiero seguirle sirviendo a Dios, por lo menos de esta manera, ¿no? De por sí yo nunca he pensado no servirle a Dios en nada, ¿no? Pero de pronto sí de esta manera. Pero es que también entendí que el ministerio trae grandes sacrificios, pero que indudablemente también es mejor servirle a Dios que estar fuera de Él. Y es que la vida se compone de muchas batallas, y yo tengo la seguridad que es mejor ir a esas batallas con Jesús que sin Él, con el comandante. ¿Sí? Pero para entender esto de fondo es que necesitamos una renovación en nuestra mente, y la cual, esa renovación solo ocurre cuando oramos, cuando estamos en comunión con Dios, cuando leemos su palabra, porque la palabra nos confronta y nos hace pensar diferentes. Cuando nosotros de pronto cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios, podemos empezar a tener como una comunión con Él y entender de que es un Dios real, ¿no? Y que Él está luchando por nosotros. Yo sé que muchos de ustedes han llegado a pensar, Dios me abandonó, porque no puede ser que yo esté pasando esta situación y no siento que Dios esté conmigo. ¿Dónde está Dios? Ten la seguridad que Dios está contigo. Está ahí. ¿Que estés pasando por una prueba? Sí. Porque Dios también permite que pasemos por prueba, porque es una forma en que nosotros entendemos y también renovamos nuestra mente a través de las pruebas. Pero Dios está ahí. Y Dios no te va a dejar que te quedes ahí. Eso es lo que tú tienes siempre que pensar. Él no te va a dejar anclado al problema y sin solución. Él te va a sacar, ¿no? Dame un aplauso. Gracias, Felipe. Pero, como les digo, el enemigo va a querer meterse en tu cabeza. Él siempre va a querer meterse ahí y distraerte, ponerte a dudar. ¿Será que lo que está diciendo ese pastor es cierto? Eso que está diciendo, porque de pronto hay cosas como que me suenan, hay cosas como que no me suenan mucho. Bueno, yo siempre les he dicho algo que no me cansaré de decirles, ¿saben? Si lo digo yo ni me crean, pero si lo dice la palabra, créanlo, porque es la palabra del Señor. Entonces, el enemigo va a querer eso y te pone a dudar, te mete miedo. Porque eso es una estrategia fabulosa que él tiene. ¿Qué va a pasar con mi vida? Me estoy acabando, estoy destrozado, ¿no? Y entonces eso te impide, pues no, tú tienes miedo, te impide tomar decisiones o ciertas decisiones. Como que no das el paso, no quieres porque es que si hago esto, ¿qué va a pasar? Mejor me quedo quieto, ¿no? Y eso no es lo que quiere Dios. Tú quieres que sea una persona de decisión. No de término medio, que también lo estamos viendo en esta escuela, en que no seamos mediocres. Es el problema que tenemos, y me incluyo porque todos somos latinos, pero es que somos mediocres, en el sentido de que todo lo queremos a la mitad, ¿no? Como decían, ¿cómo está? Más o menos, ¿no? Más, eso es un caucho, ¿no? Más o menos. Pero, porque esa es la forma a veces de pensar de nosotros. ¿Y cómo? Sí, ¿cómo está? Ahí voy. ¿Para dónde va? ¿Cómo sé que ahí voy? ¿Para dónde? Pero, no, ahí voy, ¿no?
Eso es mediocridad. Es mejor que tú sí seas sí o tú no. O sea, no. O estás bien o estoy mal. Y si estoy mal, no importa porque Dios me va a sacar de esto. Amén. Entonces, a veces nos cuesta tomar decisiones, hacer cambios, porque el enemigo nos tiene ahí atrapados. Pero todo esto desaparece cuando tú empiezas a cambiar ese temor por otro temor, el temor de Dios. Y entonces empiezas a amar a un Dios poderoso, que hace que esa perspectiva de vida cambie. Sí, porque empiezas a ver la vida con otros ojos. Y también a la respuesta a los eventos que vivas, que sean las correctas, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que las respuestas que damos a las situaciones que vivimos a veces son las incorrectas. Y entonces el resultado también es incorrecto. No sé si me entiendan, pero yo puedo haber tenido, hay muchos testimonios, pero personas que de pronto un evento, que tuvieron un accidente y su vida les cambió, pero la respuesta que tomaron fue de superación. Y empezaron a superarse, empezaron a hacer otras cosas, empezaron a triunfar en algo que ni se habían imaginado. Entonces el resultado fue distinto. Pero si el mismo evento, el accidente, te lleva a una depresión y a un deseo de no vivir, el resultado puede ser la muerte. Y el evento es el mismo. Entonces, con Dios, la respuesta va a ser distinta y eso implica que el resultado también sea distinto. Sea el que Dios espera, y lo que Dios espera siempre es bueno para tu vida. Cuando Dios puso a Pablo en una celda, ¿qué sabía Dios? ¿Qué iba a hacer Pablo? Es que lo necesito ahí quietico, porque ahí va a escribir las mejores cartas. Va a inspirarse con mi Espíritu Santo. Cartas que iban a reunir a una iglesia durante miles de años, instruyéndolas de cómo conocer y amar a Jesús, para que pudiera esa iglesia permanecer en Él y para que aprendiera también a luchar con la mente de Cristo. Entonces, ahí donde vemos que todo lo que Dios hace tiene sentido. Ahí sí, no, qué pobre Pablo, eso lo llevó a trascender en la historia de la humanidad, como el gran autor de la doctrina cristiana que hoy en día todos aplicamos todavía y que vamos a aplicar hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Y Él siempre busca es que tú seas libre, que no vivas agobiado, que no vivas con tu mente confundida, sino que tengas libertad, que salgas de tu celda, que a veces quiere apoderarse de tu mente, porque a veces tenemos celdas en nuestra mente. Estamos atrapados con esos pensamientos y pensamos que no van a cambiar, que es lo peor, que esos pensamientos no van a poder ser diferentes. Pues claro que sí van a ser diferentes, porque ya lo dijimos, porque tenemos la mente de Cristo. Miren, ustedes saben que lo que pensamos es en lo que nos convertimos. Y en lo que tenemos fijación, en lo que tú te pones una fijación, se va a convertir en lo que somos. Por eso la pregunta es, ¿en qué tengo fijación? Pregúntale que está a tu lado, ¿cuál es tu fijación? Bueno, ¿y eso qué es, pastor? ¿Qué es? ¿Cómo así que la fijación? Pues la fijación es en lo que tú piensas constantemente, en lo que tienes en tu mente constantemente, de lo que estás hablando con frecuencia, o que vives también buscando material de que hable de lo que tú estás pensando, lo que tienes en mente. El problema es que con cualquier cosa que tengamos fijación, es también lo que terminamos adorando. Es lo que más queremos. Es lo que perseguimos. Por ejemplo, hay personas que tienen fijación con el dinero, ¿o no? Es tanta la fijación que dice, es que como sea, yo tengo que ser rico. Yo tengo que ser rico. Y entonces empieza a aprender de inversiones, ¿no? Y empieza a mirar en el internet dónde puedo, en la bolsa de valores, o invertir en ciertos títulos, o lo que sea, en comprar tierra si puedo, ¿no? Porque tiene la fijación en hacerse rico, ¿no?
Entonces necesito ganar más. Y eso se vuelve el centro. Terminan adorando el dinero. El dinero se vuelve su Dios. Ah, no, pero yo soy cristiano. No, ¿eres cristiano? ¿Para que sí? De nombre, claro. Pero el dinero se vuelve tu Dios. Se convierte en su Dios. Y sus pensamientos se concentran en cómo enriquecerte más. ¿Y tener dinero es malo? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de una fijación, de una fijación. Lo bueno de todo es que Dios nos ha dado el poder de terminar con esa fijación. Tenemos el poder de cambiar. Pero para eso tenemos que pasar tiempo con Dios. Tú no vas a cambiar tu mente y tu forma de pensar si no pasas tiempo con Dios. Ten la seguridad que porque me escuchaste esto, claro, te pongo una semilla, eso sí es cierto, pero si tú no pasas tiempo con Dios, esa semilla se va perdiendo. Tú tienes que hacerla germinar, hacerla crecer. Y vas a ver que tienes ese poder de cambiar. Pablo habla bastante de que podemos controlar nuestras mentes, que podemos tomar un pensamiento cautivo que puede cambiar todos nuestros otros pensamientos. Un pensamiento que esté en la palabra de Dios te puede cambiar muchos pensamientos que has traído hasta el día de hoy a tu vida. Vamos a lo que dice Pablo, estando en cautiverio, en Filipenses 1:12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! ¿Cómo hacemos para llegar a pensar así? De que si me pasan cosas malas, yo puedo entender que va a ser para el bien, para que el Evangelio de Cristo se afiance en mí o lo pueda esparcir. Y lo que quiere Pablo aquí es que él que veamos cómo piensa. Y eso le da alegría porque su objetivo sigue latente y es hacer avanzar el Evangelio. No le importaba si estaba en la cárcel, ya estoy en la cárcel, pues sí, me tocó. Pero el Evangelio que siga avanzando. Luego comparte ahí más adelantico en el verso 13, Filipenses 1:13, que dice: de tal manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio. El pretorio es el sitio donde estaba el representante del César, el lugar como el palacio, ¿no? Entonces, pero él lo menciona ahí, en todo el pretorio y a todos los demás. Recuerden, Pablo quería ir a Asia, ¿no? Pero el Señor lo desvió hacia Filipos. Y pasó gran parte de sus años siguientes en diferentes prisiones. Y esa era otra historia que Dios tenía para Pablo, para hacerlo un instrumento de avance al Evangelio. De pronto, si Pablo no hubiera caído en prisiones, no tendríamos esta palabra que tenemos el día de hoy. Aunque bueno, el Señor sí va a valer de otra manera. Si Él quiere que algo llegue, llega. Pero utilizó a Pablo, lo utilizó. Y lo hizo un instrumento para avanzar el Evangelio. Muchas veces nuestra historia pues tampoco va por buen camino, ¿cierto? Y en parte es porque nos fijamos objetivos que pueden ser buenos, pero no complacemos al Señor. Y a veces que hacemos cosas que pensamos que es para Dios, pero no es lo que Dios quiere que hagamos. Y terminamos haciendo lo que creemos que está bien, porque si lo aprendimos equivocadamente, a veces queremos darnos de los buenos samaritanos o queremos ayudar a Dios en hacer cosas. Ay, pero es que qué malo tiene que yo me meta por allá en ciertos sitios, en ciertos lugares bien horribles, pero voy a llevar la palabra. Sí, está bien, pero si Dios no te mandó, te estás exponiendo a algo que Dios no te ha dicho que hagas, ¿no? Y es que, como les digo, así hemos aprendido equivocadamente muchas cosas y no lo que Dios espera de nosotros. Y yo les digo algo, si mi valor o mi valía se convierte en lo que hago, porque es que para mucha gente el valor está en lo que hace, ¿no? Si se convierte en eso, aunque sea bueno, va a fracasar. Porque si no es lo que Dios ha dicho que hagas, va a fracasar. Tu valor no puede estar en lo que haces, porque a veces sí pensamos eso.
Yo soy valioso porque yo soy un muy buen profesionista, soy un gran ingeniero, soy un gran abogado, un gran médico, o porque yo hago cosas meritorias, o soy un gran periodista, un gran comunicador, y eso me hace ser una persona valiosa. No, ese no es el valor real de tu vida. El real valor es lo que tú eres en Cristo, lo que el Señor está haciendo contigo. El cumplimiento del propósito de Dios para tu vida es lo que te da valor a tu vida. Y tenemos un problema, que si amamos o estimamos o corremos detrás de cualquier cosa que no sea Dios, aunque sea algo que pensemos que lo hacemos en nombre de Dios, ¿no? Y actuemos como si fuera para Dios, pero eso es un problema, porque si no es lo que Dios ha dicho que hagamos, estamos mal, estamos equivocados. Por eso tenemos que averiguar qué es lo que perseguimos, qué es lo que adoramos. Y si no somos honestos al respecto, tú tienes que evaluarte, decir, ¿qué estoy adorando yo en mi vida realmente? Porque de pronto aparentemente es algo bueno, y no lo es, porque no es, el único objeto de adoración tiene que ser el Señor. Entonces tienes que hacerte una evaluación, ser honesto, porque si no vamos a seguir persiguiendo aquello que no es la voluntad de Dios. Debemos orar constantemente para poder entender esa voluntad de Dios para nosotros. Y Pablo, fíjese que Pablo siempre abría sus cartas en oración. Él siempre entraba con una oración, ¿no? Y eso tiene que convertirse en una disciplina en nuestra vida. La oración es un instrumento poderoso. Con mi esposa cada rato nos aterramos, que decimos, wow, mire, la respuesta a la oración llegó. Y ahora, o inmediato, de pronto se demoró, pero llegó. Porque sabemos que es un instrumento muy poderoso. Por eso tiene que convertirse en una disciplina. Como también es una disciplina enfocarse en la palabra. Estar en comunidad, estar congregándonos. Eso también es una disciplina. Dios quiere esa disciplina. Dios no quiere que nos la pasemos a distancia, sino que nos congreguemos. Pero necesitamos disciplina también para congregarnos. Porque no es disciplina, ay, yo voy por allá. En 3 semanas regreso. No, disciplina es voy, aunque no quiera ir, pero voy. Porque hay veces no queremos venir a la iglesia. No los culpo por eso. A todos nos ha pasado. Pero la disciplina me dice, pero tengo que hacerlo. Porque yo sé que Dios quiere hablarme. Dios quiere mostrarme y enseñarme algo valioso para mi vida que no voy a encontrar en otro lugar. Esas disciplinas nos alinean con Dios. Nos ayudan a ver inclusive cuando nos estamos desviando, ¿no?, del camino. De pronto ustedes llegaron hoy sin saber este tema, pero ¿de qué están pensando? Wow, creo que sí iba mal por donde iba. Pero no hubiera sabido si no vienes hoy. Sí nos ayuda a ver si nos estamos desviando del camino o adorando algo más que a Dios. Ay, pastor, eso ya está como muy duro. No siga, ¿cierto? ¿La dejamos ahí? Bueno, pero ¿cómo podemos acabar con esas fijaciones? Es claro, colocando por encima la voluntad de Dios, ¿no? Leamos Filipenses 1, 14 al 17. 1, 14 al 17. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, decía Pablo, los otros cobraban ánimo mientras que él estaba en su prisión, ¿no?, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Lo que está diciendo Pablo es que algunos se iban era porque veían que si este lo está haciendo, no, pues yo tampoco me tengo que dejar, yo también voy y predico, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene que ganarme a mí? No, yo también voy y hablo, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo. Por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pobrecito, dejémoslo allá y yo voy y predico más bien. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y lo que está diciendo Pablo es que no le importa quién predique el Evangelio. En otras palabras, si es con rivalidad,
o con celos, con envidia, o si están de pronto contentos porque él está en la cárcel. No le importa, que lo único que le importa es el objetivo principal, y es que se predique el evangelio. Vean lo que es tener claro un objetivo. No me importa cómo se haga, cómo se logre, estando yo en la cárcel, no importa, pero que se predique la palabra, que más gente se salve, que más gente conozca a este Cristo. Y solo la persona que tiene el premio del evangelio en su mente, solo alguien que piense así, no le importa que sus enemigos prosperen. Dice el verso 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, no me importa que lo haga, pero que lo hagan, y en eso yo me gozo, porque más gente va a conocer del Señor. Por esa razón es que nosotros insistimos en que las casas de fe hagan el trabajo de evangelización. Oh, ya empezó pastor otra vez a echarlo. No, es que es necesario, mis amados. Por eso, porque el evangelio hay que llevarlo. Estamos en los últimos tiempos, más gente necesita salvarse, conocer de estas maravillas del Señor. Más gente necesita que su mente sea renovada. ¿Quieres un México diferente? Pues predícale la palabra de Dios. Es lo único. Establezcamos los principios del reino, establezcamos el reino en México, y eso sí que va a cambiar todo. Entonces las casas de fe tienen que estar trabajando en esto, porque ¿quién lo va a hacer? Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Ah, pastor, usted, yo, ustedes lo van a hacer, todos lo vamos a hacer. Pablo tenía claro que si ese objetivo es Jesucristo, no importa lo que el mundo nos quite, no importa. A él le quitaron su libertad, porque no pueden quitarle a Dios a nadie. No nos pueden quitar al Señor de nuestra vida. Así nos hagan lo que nos hagan. Pero si se construye sobre cualquier cosa aparte de Dios, y eso se convierte como en el objetivo principal, pues te digo algo, no hace falta mucho para que tu vida se arruine. Esa vida se puede desmoronar fácilmente, porque cualquier cosa va a salir mal de repente. Solo con Dios es que estamos firmes y afianzados, cuando estamos parados sobre la roca. Es una verdad que tener a Dios como fijación en la vida lo cambia todo. Esa debe ser la única fijación que debemos de tener. Eso mata a los ídolos. Como hay ídolos que son como la aprobación. La aprobación a veces se vuelve un ídolo. Hay gente que vive buscando aprobación de los demás. O la competencia también. Mata el ser o el volverse autoglorificado, la autoglorificación. Hay personas que les gusta como ensalzarse mucho, glorificarse. Mata el amor al dinero, porque ya no importa si tiene o no tiene dinero, ya como que eso se le vuelve secundario, porque se llega a un estado que es como lo dice Pablo también en Filipenses 4:12. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo. Y eso no importa, porque lo que importa es que se predique el evangelio. Es lo que él buscaba. Y que avance y que nuestra vida la veamos de esta manera, teniendo en claro lo que dice Filipenses 4:13, ahí enseguida. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice lo que está a tu lado, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo. Cuando nosotros tenemos ya esa fijación en Dios, ¿sabe que empezamos a mirar toda la vida distinta, con otros ojos? Ya empezamos a notar muchas cosas que antes no notábamos. Nos damos cuenta de qué tenemos y qué no tenemos. Antes ni sabíamos qué teníamos ni de qué carecíamos. Aquí sí empezamos a darnos cuenta. Ya empezamos también a saber saber hacia dónde vamos, a tener como un norte. Porque antes, ¿cómo está? Bien, ahí vamos, ¿no? Ahí, como les decía, ahí vamos. ¿Para dónde? No sé, pero ahí vamos. Aquí ya empezamos a tener claro las cosas.
Nos damos cuenta de todo ese tipo de situaciones que a diario vivimos. Nos damos cuenta quién tiene la influencia y quién no. ¿Quién realmente me está diciendo algo que realmente pueda cambiar mi vida y quién no? Empiezo a discernir, ¿no? Nos damos cuenta de cómo se ven las personas incluso. ¿Qué tiene la persona? Este tiene algo diferente. Este tiene una tristeza en su corazón a pesar de que esté sonriendo. Todo eso empezamos a notarlo. Pero ya seguimos nuestra vida. No es que nos importe, ya no nos importa, porque empezamos a detectar cosas, pero no nos vamos a quedar en eso. Porque cuando Cristo es el objetivo, dejamos de compararnos y de obsesionarnos con cosas que no valen la pena. Ya esas cosas no nos generan celos, ya no estamos en el plan de competir, sino más bien buscamos, cuando es posible, unir esfuerzos para lograr las cosas, para hacer avanzar el Evangelio. Y ya entra en nuestra mente otro pensamiento, un pensamiento que dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero pregúntele a alguien que no conozca de la palabra eso, léele eso y va a decir, uy, eso suena como de locos, cosa de locos, es que vivir el Cristo y morir ganancia. ¿De dónde resulta es que morir es ganancia? Pero tú ya lo empiezas a entender diferente. Dice, no, es que es morir a mí, morir a mi yo, a mi ego, a mi competencia, a mis deseos, a mis fijaciones. Muero a eso porque entra Cristo en mi vida y entonces empiezo a ser vencedor y ganancioso. Amén. Y mire, yo te digo algo, si llegas a pensar así, el objetivo se convierte en algo más grande y mejor que la vida misma. Mucho mejor. Hay personas que su fijación está tan arraigado, por ejemplo, en su pareja, ¿no? Que llegan a decir, ay, no, yo sin ti me muero. No podría vivir sin ti, no sabría qué hacer, ¿no? Y más bien lo que tienes que hacer es morir a eso, a esas cosas, a las bobadas, ¿no? A los ídolos que tenemos todo por la causa de Cristo. Hay que morir a eso. Esa es la verdadera ganancia, a eso se refiere Pablo, porque es algo mucho más grande y mejor que todo en esta tierra. Y Pablo llegó a ese punto de creer tanto en Jesús y sus promesas que él sabía que valía la pena morir por eso. Y es que vale la pena, porque eso está por encima de todo, de todo. Sin embargo, hay personas que también se van al otro extremo. ¿A qué me refiero? Que piensan que es mejor morir físicamente para estar eternamente con Cristo. Y entonces lo que yo he llamado, que se lo dije alguna vez, suicidio espiritual, ¿no? Señor, yo la verdad lo que ya quiero es irme contigo. Quiero estar en tu presencia santa. ¿Yo para qué sigo aquí en este mundo de aflicción? En este mundo de dolor, de tormento. Llévame, Señor, ya llévame. ¿Ay? Mucha gente piensa así, ¿no cree? Cristianos, ¿no? Y entonces el objetivo para el cual Dios te puso en este mundo se pierde, se acabó. Finish. Eso es otra batalla de la mente, una batalla en la mente aparentemente buena, ¿no? El no pensar que debo, porque eso es pensar que yo no debo hacer la voluntad de Dios para mi vida, sino más bien el partir hacia la eternidad y dejar todo abandonado. El propósito por el cual Dios me diseñó, dejarlo ahí. Y yo mejor me voy. Chao. Un poco complicado, ¿no? Eso. Pero nuestra mente, al estar sana, entiende qué es lo que hay que hacer. Y entiende que en el momento ya que Dios disponga, que ya hayamos cumplido nuestro propósito, el plan de Dios, pues ya nos iremos. Será en el momento que Dios lo decida. Pero no, yo no tengo por qué estar pensando en eso. Lo que sí debo pensar de pronto es que hay esperanza, hay una vida eterna, eso es bueno, eso me da ánimos para seguir haciendo la labor que Dios me puso a hacer en esta tierra, para compartirle a otros. Mucha gente vive asustadísima pensando que cuando se vaya de aquí, ¿qué va? ¿Para dónde se va? O que se va a convertir en cucaracha o en gato, ¿no? Cuando eso no es real.
Aquí, como todas las cosas de Dios, o es aquí o es aquí, o es cielo o es infierno, ya. Porque Dios no es mediocre, Dios no manda para el purgatorio, como dicen por ahí algunos. O nos vamos para el cielo o nos vamos para el chamuscadero. Aquí afortunadamente todos nos vamos para el cielo, ¿no? Todos, porque creemos en Cristo. Ya vamos, Dios. Pablo en sus cartas habla de la vida y la muerte. Y nos recuerda que no tenemos mucho tiempo, que el mañana se acabará. Entonces iremos al lugar donde vamos a vivir para siempre. Pero de alguna manera, como les dije, pensar en eso hoy me ayuda a vivir en forma diferente. Si llega una preocupación a mi mente y empiezo a sentir miedo, porque muchas veces nos sucede, es cuando es bueno pensar, a ver, si Jesús volviese hoy, ¿importaría este problema o esta situación? Y entonces tú empiezas a darte tus propias respuestas, ¿no? Y dice, pues sí, tal vez no importa, ¿no? Y entonces si no importa, lo dejas ir y se va la preocupación, lo sueltas. Y entonces volvemos a entrenar nuestros pensamientos, construimos nuevos caminos, nos enfocamos más bien en su palabra, en lo que dice la palabra, porque ya vimos, la Biblia y la ciencia nos dicen lo mismo. Se está confirmando simplemente lo que dice esta palabra, la ciencia lo está confirmando, pero dicen lo mismo. Porque Dios es el Dios de la ciencia, a fin de cuentas, Él creó todo, Él creó también la ciencia. Él hizo nuestro cerebro y la Biblia nos dice que podemos reentrenarlo, pensar diferente, podemos concentrarnos en cosas nuevas. La misma palabra nos dice que las cosas son nuevas en Cristo. Hay un proceso de renovación y entonces eso hace que llegue un nuevo objetivo a nuestra vida. ¿Ustedes creen que cuando yo entré a estudiar ingeniería, yo dije, voy a estudiar ingeniería porque voy a ser algún día pastor? ¿Usted cree que ese era mi objetivo? No. Yo decía, voy a estudiar ingeniería, voy a trabajar en una empresa, voy a hacer cosas y después quiero tener mi empresa, voy a ser empresario porque es lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que yo pensaba. Dios tenía otros pensamientos, bueno, está bien. Me costó entenderlo, pero lo entendí. Y entonces asumí lo que Dios quería que yo asumiera, a pesar de mis temores, a pesar de mis miedos. Pero dije, Señor, heme aquí, dispuesto estoy. Porque si es tu voluntad, que se haga en mi vida. Y se hizo, o bueno, se está haciendo, todavía faltarán muchas cosas, pero es diferente. Cambió el objetivo de mi vida, lo cambió. Pero hoy me siento feliz de que lo haya cambiado, porque eso logró que hubiera paz en mí, paz en mi hogar, en mi esposa, en mis hijos, que tuviera una concepción de vida muy diferente, un entender de las cosas distintas, ver sus rostros diferentes. De pronto, si no hubiera conocido a Cristo, a cada uno de ustedes lo vería con otra cara. Hoy los veo diferente, los veo en el amor de Dios. Yo en este mensaje lo que quiero es que tú entiendas que tú puedes elegir en qué pensar. Si te quedas clavado en tus angustias, en tus tormentos, o vas a pensar diferente. Puedes elegir también a quién sirves o a quién adoras. Y puedes elegir en qué te fijas, cuál es tu fijación. Los seres humanos fuimos diseñados, somos hechos para fijarnos y adorar las cosas, ¿sabes? Fuimos puestos con un corazón de adorador. Así nos hizo Dios. Pero lo hizo para fijarnos en Él. Más que el enemigo nos desvió, pero lo hizo. Yo quiero que tú seas un adorador. Y entonces es para que me adores a mí. Así nos hizo Dios. Pero el enemigo lo llevó a que adorara otras cosas. No, pero adora el dinero, adora la posición, adora tu carrera, o adora a tu esposa o a tu esposo por encima de todo.
A fin de cuentas, Dios te lo puso de tu lado. Tienes que ponerlo en primer lugar, en el trono, ¿o no? Y fácilmente caemos porque somos diseñados como adoradores. Y yo te digo algo, cada vez que pongas algo que no sea Él, Dios, en ese lugar, por supuesto que todo se te va a venir abajo. Todo se te va a desmoronar. Quiero que entendamos que no estamos sujetos a nuestras emociones. Quítate eso de la mente. Ya lo vimos empezando esta charla. Tú no estás sujeto a tus emociones ni a tus pensamientos. Tú tienes autoridad sobre ellos. No estás sujeto tampoco a tus hábitos, a tu cultura. No estás sujeto a eso. Puedes cambiarlo. Ni siquiera estamos sujetos a nuestra genética, ¿sabes? Porque a veces pensamos, pero es que eso venía de mi abuelo, de mi padre, yo por eso soy así, me comporto de esa forma, porque no lo puedo cambiar, viene de ellos, viene en la sangre. No, porque tú ya tienes la sangre de Cristo. No estás sujeto a eso tampoco. No estás sujeto a nada, mejor dicho. Tú puedes elegir, aunque sea llévate este mensaje hoy. Tú puedes elegir, pero elige bien. Dios te dio la opción de elegir. Pueda que no tengamos elección sobre nuestras circunstancias, ¿no? Sobre algunas circunstancias. Pero el Señor sí nos dice que tenemos la opción de sobre cómo pensamos sobre ellas, cómo afrontamos las circunstancias, cómo pensamos sobre cada cosa que nos pasa. Al fin de cuentas, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Él ya lo venció. Y si yo pienso basado en esa palabra, pues voy a enfrentar cada circunstancia que yo viva de una manera diferente. A veces yo escucho historias de personas que son historias muy duras. En consejería escuchamos muchas cosas. Y hay historias difíciles, cosas que han pasado que no son fáciles de comprender. Pero también yo pienso y digo, en todo caso todos somos iguales, porque todos pasamos momentos duros. Dígame aquí alguien, levánteme la mano a alguien que no haya pasado una situación difícil en su vida, dolorosa, una situación que dijiste o que dices yo no quisiera volver a vivir. Todos somos iguales en ese sentido. No importa nuestro origen, de qué país somos, si somos mexicanos, colombianos, si venimos del Japón, ¿qué importa? Todos tenemos miedos, todos tenemos fijaciones y también tenemos esperanzas similares incluso. Todos queremos estar mejor, siempre. Tener salud, tener una estabilidad económica. No somos tan diferentes. Todos tenemos batallas que librar y eso es muy duro. Pero sí sé que todos podemos tener nuestro mismo objetivo para ganar la batalla de nuestra mente. Y ese objetivo es Cristo. Porque el Señor no es Señor de una nación, de una clase social, de una familia. El Señor es Dios del ser humano. Y Él vino por todos. Que muchos no lo recibieron y no lo reciben. Qué pesar, qué tristeza. Pero Él vino por cada uno de nosotros. Yo hoy quiero que entiendas que tenemos que odiar las cosas que amamos más que a Dios. Hay que detectarlas, hay que desarticularlas de nosotros. ¿Sabes que David era muy bueno para eso? Él amaba muchas cosas en su época, pero sabía que cuando él se encontraba amando algo más que a Dios, iba y buscaba su presencia. Y entonces cambiaba su pensamiento. ¿Por qué lo digo? Porque lo podemos ver en los Salmos. Si tú lees los Salmos, vas a ver esa situación en David. Líbrame, Señor. Y empezaba a hablar de sus tormentos, de sus batallas en su mente. Pero buscaba la respuesta en Dios. Vamos a ponernos de pie. Y hoy por eso lo que
te quiero dejar también es que si has estado batallando en tu mente, dudando, sobre todo en la duda que no tenemos por qué tener en nuestra cabeza, y es, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me cuida, me protege? ¿Será que Dios sí que me quiere bendecir? Esa duda tiene que desaparecer. Tiene que cambiar tu forma de pensar. Tienes que construir nuevos patrones en tu cabeza. Y tienes que luchar con lo que has amado más que a Dios. Por eso, coloca tu mente en el amor de Dios, en el carácter de Dios. Y solamente lo vas a lograr leyendo su palabra, porque ahí es donde lo vas a entender. Ahí es donde vas a encontrar la respuesta. De otra manera es imposible. Esto es lo que te va a ayudar a fijar tu mente en lo que tienes que fijar. Yo sé que no es fácil. No estoy diciendo que sea algo muy sencillo. Pero que es posible, sí. Claro que sí es posible. Y vas a ver que es la mejor y más satisfactoria manera de vivir. Porque no hay otra. Hoy podrás tener muchos logros sin haber estado o haber tenido a Dios presente para llegar a eso. Pero eso se puede venir abajo. Porque si no está sustentado en la roca, está expuesto a los vaivenes de este mundo.